Muchas gracias, doctor Arturo Orozco, por su presentación y daremos paso a nuestra siguiente mesa redonda. Antes de ello, me pide el equipo técnico hacer una invitación a nuestros asistentes para poder liberar algunos sitios que pudieran estar apartados. Estamos teniendo, por fortuna, una gran afluencia en este evento, lo cual habla del gran interés que hay para este evento y el programa que tenemos para ustedes. Muchas gracias por ello. También hacer un saludo a Todd Milbury, vicepresidente de Relaciones de Industria de la NADA, que nos acompaña el día de hoy en este evento. Bienvenido, Todd. Y ahora bien, pasaremos a nuestro panel, que está conformado por tres especialistas. Nos acompaña Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en el Grupo Financiero Base y profesora de Economía en el TEC de Monterrey. Asimismo, nos compartirá su visión al respecto del rumbo de la economía mexicana, al igual que Gabriela, Alejandro Padilla, quien es economista en jefe y director general adjunto de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Banorte. Finalmente, tendremos como moderador a Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial de El Financiero. Bienvenidos, los invitamos a pasar a escenario para que puedan compartirnos sus perspectivas de este rumbo que está en el que está la economía mexicana. Muchas gracias a todos. ¿Tú? Adelante, adelante, por favor. Gracias a la AMDA, gracias Guillermo por habernos permitido compartir con esta audiencia algunas de las reflexiones en torno a la situación económica. Gracias a mí por permitirme moderar este panel con dos de los economistas mexicanos más destacados en la actualidad. Entramos en materia, si les parece. Tenemos una situación donde la economía prácticamente no está creciendo. Los datos más recientes que apenas hace unos días se dieron a conocer, el indicador oportuno de actividad económica para el mes de octubre marcó cero crecimiento. Apenas poco antes se dio a conocer, o poco después, perdón, el Producto Interno Bruto del tercer trimestre del año, menos 0.2%, leve de crecimiento. Para los primeros 9 meses, 0.4%. Una economía que está prácticamente parada, ustedes lo ven, en los primeros días de este mes de noviembre se dio a conocer la cifra de ventas de autos a los primeros 10 meses de este año, 0.1 de crecimiento, el informe que presentó justamente la AMDA. Esa es la perspectiva en un entorno internacional también complejo y retador. Quiero pedirle a Gaby Siller que nos presente su visión respecto a cómo ve el entorno global y cómo se conecta con la situación que tenemos hoy en México. Claro que sí, con mucho gusto. Primero que nada, muchas gracias, Amda. Gracias, Guillermo Rosales, por invitarme a estar aquí. Estoy muy contenta de compartir en este panel. Bueno, pues hay muchos puntos que generan un entorno bastante retador a nivel internacional y que tienen un impacto directo sobre México. La verdad es que cuando pensamos en entorno internacional y qué impacto pueda tener en México, pues lo primero que viene a la mente es Trump, ¿verdad? Con todas sus políticas, la relación con China, que genera volatilidad en los mercados y que, bueno, en su primer mandato le dio a México la oportunidad de ganar participación de mercado en las importaciones, pero que parece que se ha complicado todavía más. Ahora también las pláticas que tiene con Japón y que esto pone en duda si va a seguir la tregua comercial con China o no. Obviamente también cómo está el, pues, tratando que haya paz y no entre Rusia y Ucrania, lo cual también obviamente mueve el precio del petróleo y también el oro y otras materias primas. Y creo que de lo más relevante, pues está la política proteccionista con sus aranceles, las deportaciones y la presión a la Fed.
Y digo todo esto y lo tuve que escribir porque generalmente yo no traigo puntos escritos, pero hay tantas cosas que comentar. Pero todo esto pues termina poniendo un entorno retador para México, sobre todo porque, bueno, si hablamos de la Fed, pues ha causado una debilidad del dólar y entonces esto es lo que vemos reflejado en México en un tipo de cambio que se había mantenido más o menos estable alrededor de 18.30. Y digo se había mantenido porque en los últimos días ha subido precisamente porque si la Fed va a recortar o no en diciembre y qué es lo que va a hacer el Banco de México. Y por otro lado, pues también con las deportaciones, pues sabemos que las remesas han caído y con esto también se ha visto afectado el consumo en México. Y finalmente, el tema de los aranceles, que creo que es lo que más preocupa ahorita para la industria automotriz, pues ¿qué es lo que va a pasar? La verdad es que ha habido una reconfiguración al interior de las exportaciones de México. La industria automotriz se ha visto afectada por estos aranceles del 25%, que no es cualquier cosa, como que ya nos acostumbramos a escuchar aranceles del 25, del 50% al acero y al aluminio, y entonces parece como, bueno, pues es cosa de todos los días, ¿no? Y además tenemos un tratado comercial, no debería de haber ningún tipo de arancel, y la reconfiguración al interior de las exportaciones, pues las exportaciones siguen creciendo, pero una buena parte generada por el crecimiento de las exportaciones de fabricación en equipo de cómputo, mientras que las de la industria automotriz están cayendo. Pero la verdad es que para un arancel del 25%, la caída que está enfrentando la industria automotriz no es tan grande. Y esto, pues tiene que ver, ustedes lo saben, con la estrecha vinculación que hay en las cadenas de suministro entre ambas economías. Hay componentes que cruzan hasta 8 veces la frontera antes que salgan como ya un producto terminado en la industria automotriz. Y entonces, pues, ¿qué es lo que viene? Pues en contra, que los aranceles seguramente van a seguir. Trump ha tomado la industria automotriz como una bandera ideológica, pero por el otro lado, pues sabe que no son autosuficientes y que necesita de México también. Por supuesto, que nunca va a decir que somos amigos, ni que nos necesita, ni nada por el estilo, pero en los hechos va a pasar otra cosa. Y entonces, ¿por qué no ha quitado estos aranceles? Pues bien fácil, porque viene la revisión o renegociación, diría yo, del TEMEC, porque además en el tratado no está definido el alcance y seguramente lo va a querer tratar como una renegociación y quiere lograr también otros objetivos diferentes a los económicos, que disminuya el tráfico de personas, el flujo de personas indocumentadas a su país y que también pare el flujo de drogas que llega hacia Estados Unidos. Con todo esto, bueno, les decía en contra, pues están los aranceles, está esta revisión del TEMEC, en donde creo que las reglas de origen inclusive podrían endurecerse, dando un periodo de transición tal como lo hizo de pasar al Telecán, al TEMEC, también el contenido laboral, que además, bueno, pues esto puede ejercer más presiones sobre los costos laborales, a los que ya sabemos que ha habido de manera interna por incrementos en el salario mínimo y otras, y las reformas que también han generado alzas en los costos del trabajo en México. Pero a favor, pues tenemos varias cosas, sobre todo en la industria automotriz. Uno, pues que somos vecinos y vamos a seguir siendo vecinos un buen tiempo, ¿verdad? Dos, la estrecha vinculación que hay entre las cadenas de suministro y entonces esto no es fácil que lo vaya a deshacer, entonces no somos fácilmente sustituibles ahí, por lo que seguramente seguiremos viendo un entorno de mucha incertidumbre y creo que esto se va a alargar hasta el 2026 y yo creo, bajo en mi escenario base, es que la revisión del TEMEC no va a terminar el siguiente año, sino que la va a querer extender hasta el 2027 y que con todo esto habrá incertidumbre, pero que poco a poco va a tener que ir disminuyendo los aranceles. Y no porque quiera ser bueno con México, sino porque nos necesita y por otro lado, porque sabe que ya realmente están viviendo allá presiones inflacionarias. Permite una pregunta, Gaby, que Claro. seguramente interesa mucho a esta audiencia. En tu perspectiva, ¿México va a acabar aplicando los aranceles a los productos
con países con los que no tiene tratado comercial como China, particularmente el impuesto de 50% a los autos provenientes de estos países, particularmente China? Yo creo que sí, porque que aunque es una concesión que no le estaba pidiendo el gobierno de Estados Unidos, me da la impresión que tiene dos objetivos. Uno es quedar bien con Trump de cara a la revisión al TEMEC, precisamente porque la industria automotriz es muy importante para él y también pues esta guerra comercial con China. Y por otro lado, por fines recaudatorios, el gobierno de México necesita tomar dinero de donde sea y entonces pues esta parece ser como una forma relativamente fácil de obtener mayores ingresos. Respecto a otros aranceles que el gobierno de México ha anunciado en el paquete económico para los países con los que no se tiene un tratado comercial, creo que van a discriminar, sobre todo porque hay muchos insumos industriales. Entonces, mientras que los de autos, lo que tiene que ver con China, sí van a ser muy estrictos, creo que por otro lado, por ejemplo, lo que tiene que ver con algunos insumos industriales o con las importaciones de Corea del Sur, por ejemplo, que también son importantes para la industria automotriz, ahí van a estar haciendo ciertas excepciones. Alejandro, no todo es entorno global. También en México tenemos una serie de problemáticas derivadas de la propia situación de nuestra economía. Temas fiscales, Pemex, certidumbre jurídica. ¿Cómo ves tú el entorno interno? Con mucho gusto y nuevamente muchas gracias por la invitación a Guillermo, a Lambda, a todos los organizadores. Tengo unas láminas que preparé, no sé si estén cargadas o no, pero si las pueden... Si producción nos ayuda, si se tiene... Y si no, pues en el ámbito. a capela lo decimos sin ningún problema, pero creo que hay algunas gráficas interesantes que podamos... Perfecto. Bueno, yo creo que voy a irme al... Adelante. Creo que ahí está el cambiador y ahí ven mejor las personas con permiso. Pues contestando tu pregunta, estimado Enrique, ¿qué estamos viendo sobre la economía mexicana? Yo voy a conectar un poco los puntos que mencionaba Gabriel hace algunos minutos sobre la parte internacional. Y creo que es de interés para el foro también entender un poco algunas macrotendencias que están influyendo sobre la economía global, la economía mexicana. Voy a transitar rápido por algunas de ellas, pero por ejemplo, ahorita estamos teniendo un punto medular en la economía internacional. ¿Por qué? Porque tenemos una creciente polarización entre Estados Unidos y China. Tenemos también un cambio muy importante en la globalización y no se diga también algunos factores geopolíticos. Eso está influyendo mucho en el comercio internacional y eso para nosotros es muy importante. Hay cambios estructurales en el comercio internacional actualmente que obviamente están mucho más exacerbados por la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos y por su política comercial, y es ahí donde creo que México puede tener una oportunidad bastante importante. Luego tenemos el tema de avance tecnológico e inteligencia artificial. Esto es una macro tendencia que va a durar muchos años, pero simplemente hay que pensar que hoy en día esta gran inversión que existe en infraestructura para generar la inteligencia artificial es lo que puede dar el crecimiento a algunos países, como es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos planea invertir cerca de 500,000 millones de dólares. Esto puede ayudar a que la economía norteamericana, si bien se está desacelerando, pueda ser mucho más resiliente. Y esto es importante para nosotros porque 56% de la economía mexicana es altamente dependiente de Estados Unidos. Luego tenemos temas de demografía y migración. Y esto es particularmente interesante en el caso de Estados Unidos con la política migratoria que tiene actualmente y el efecto que pueda tener sobre las remesas. Hasta ahorita lo que llevamos de remesas, si lo vemos en un acumulado de 12 meses, cerca de 62,000 millones de dólares, es una disminución que va entre 3 y 4% y probablemente eso es lo que vamos a estar viendo todavía en los siguientes meses con este ajuste que se está dando en la política migratoria. Recordemos que el tema de las remesas es un factor muy importante detrás de la dinámica de consumo en nuestro país. Y luego tenemos también factores de cambio climático y sustentabilidad, que para el foro que estamos ahorita atendiendo se vuelve importantísimo, ¿no? La búsqueda de factores ESG y sobre todo el impacto que pueda tener, pues lo que hemos estado viendo con la COP30 que acaba de terminar en Brasil y en otros foros, pues un poco ese auge que hay por la electromovilidad. Pensando en esto y contestando tu pregunta, Enrique, ¿qué viene de cara a lo que queda del 2025, pero especialmente en el 2026?
pues yo creo que la duda, y tú lo acabas de plantear, el tema de un estancamiento económico, ¿no? Hay que cuestionarnos qué tanto más pudiera durar esta estanflación en el mundo y también qué tanto podamos ver esta estanflación en nuestro país. Yo aquí lo planteo a través de tres aristas: la política de Trump, la desaceleración global y algunos factores locales. En la parte de la política de Trump hay que analizar qué es lo que está haciendo Trump en esta segunda administración. Y bueno, para México claramente hay dos temas que hay que analizar, ¿no? Uno es la cuestión de los aranceles. Por un lado tenemos los aranceles que son específicos para México y Canadá, y por otro lado tenemos los sectoriales. Creo que aquí la noticia positiva dentro de todo este cambio estructural que estamos viendo en el comercio internacional tiene que ver con las tarifas que está pagando cada quien en el mundo. En términos relativos, México está mejor. Estamos pagando una tarifa arancelaria en promedio de 4.5%, mientras que el mundo está en torno a 17.4%. Si vemos eso, creo que nos ayuda a explicar por qué las exportaciones han sido el motor de crecimiento en este año y ha tratado de compensar un poco la caída que ha habido en inversión y sobre todo el estancamiento que ha habido en el consumo. La otra interesante es ver de cara al proceso de revisión del TEMEC, qué es lo que tenemos que estar analizando. Uno, recordemos que en el TEMEC está estipulado que es el 1 de julio del 2026 cuando empieza formalmente el proceso de revisión del TEMEC. Y para que lleguemos al 1 de julio, primero se tienen que dar algunas condiciones antes. Por ejemplo, a partir del 17 de septiembre ya hubo un periodo de consultas a las industrias, tanto en México como en Estados Unidos. Y aquí yo creo que Guillermo ha hecho una muy buena labor y hay otros actores también, en donde estamos en un punto en el cual tenemos que incorporarnos en esta serie de consultas. Y no solamente en México, sino las consultas que se están haciendo también con Estados Unidos. Porque a partir de ahí se van a determinar muchos de los factores que se van a estar revisando a lo largo del proceso del TEMEC ya a partir de julio del siguiente año. También hay que pensar que el siguiente año tenemos elecciones intermedias en Estados Unidos. Eso puede determinar hasta cierto punto qué tanto margen de maniobra va a tener Trump en ese proceso de revisión. ¿Qué le conviene a Trump? ¿Llegar a las elecciones intermedias con un tratado o no? ¿Aprovechará y tendrá una narrativa en contra de México o no? ¿O posiblemente piense que si los republicanos pudieran perder alguna de las dos cámaras, esto pudiera entonces resultar en un proceso menos complejo, que no necesariamente toque al Congreso? Entonces son preguntas que se van a ir aclarando a lo largo de los siguientes meses, pero que tenemos que tomar en cuenta todos nosotros. ¿Cuáles son las prioridades de la administración de Estados Unidos? ¿Cómo vamos a tener que lidiar con esta relación con China? Y ahí me permito también contestar la pregunta que le hiciste a Gabriela, Enrique, en relación a pues, estas 1,463 fracciones arancelarias que están en el presupuesto del 2026. Yo creo que aquí todos los que estamos presentes, sobre todo nos estamos fijando en ese capítulo 87, 94 fracciones que tienen que ver con autos y partes. Y ahí es en donde probablemente esto sea una moneda de cambio con Estados Unidos para transitar un proceso de revisión del TEMEC que sea menos duro. Entonces yo creo que cuando vemos una balanza comercial en México con China que es ampliamente deficitaria, cerca de 110 mil millones de dólares, ahí es en donde creo que hay algunos de estas fracciones arancelarias que pudieran pasar. Todavía falta la definición en la ley de impuestos generales de importaciones y exportaciones, que probablemente en las siguientes semanas va a haber mucha definición de aquí a que termine este periodo ordinario de sesiones en el Congreso el 15 de diciembre, pero ahí es en donde creo que todos aquí presentes tienen que estar atentos porque eso puede determinar qué pasa, sobre todo con ese componente de autos chinos, que hoy en día pues ya es una quinta parte del mercado doméstico en nuestro país, ¿no? En la parte de los autos. Entonces, todo eso hay que analizarlo también, pues, cuáles son las dinámicas de las políticas internas en México. Dado eso, yo creo que este proceso de revisión del TEMEC concluirá, vamos a pensar, puede ser en 1 o 2 años, pero debería de ser una actualización del TEMEC actual, un TEMEC 2.0, donde haya un fortalecimiento de las reglas de contenido de origen y de contenido regional, cambios en la economía digital y provisiones tecnológicas simplemente por esta revolución de la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con este trato de países no miembros? Lo que acabamos de mencionar de China y el fortalecimiento de mecanismos de supervisión.
Esto creo que nos lleva a replantearnos qué va a pasar con México y el sector exportador. Parte de tus preguntas, Enrique. México con el primer Trump, el 1.0, le acabó yendo bien y yo creo que los datos lo reflejan de una manera bastante clara. Antes las exportaciones mexicanas crecían del orden del 5% anual, ahorita estamos creciendo a tasas de doble dígito. La participación de México de un 13 a casi un 15%, mientras que China cayó de un 21 a un 11. Siempre podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? O sea, uno pensaría, oye, si cayó de 21 a 11, ¿qué otros países también se llevaron esa participación de mercado? Son Vietnam, una Indonesia, o sea, varios países también del sureste asiático, pero bueno, México logró ganar esa participación de mercado. De cara a lo que está pasando con el comercio internacional, esta polarización que yo mencionaba entre Estados Unidos y China, yo creo que esa participación de China podría bajar hasta cerca de un 8% en los siguientes años, que para mí ese podría ser un nivel pues ya mínimo o crítico, donde veo muy difícil que pueda reducirse aún más. Y por ahí hay unos 2 o 3 puntos porcentuales en donde México puede aprovechar esta situación. De cara a la desaceleración global, pues ya lo mencionaba Gabriel hace algunos minutos, desaceleración en Estados Unidos. Sobre todo estamos viendo que si bien el consumo ha estado resiliente, el mercado laboral ya ha comenzado a perder mucho mayor dinamismo, otros sectores de la economía norteamericana también. Yo pensaría que Estados Unidos estaría creciendo 1.9 este año y el siguiente año en 1.8, pero esto es importante pensarlo justo en esos componentes que yo mencionaba, que son altamente dependientes de nuestra relación con nuestro vecino del norte. Y ya para ir concluyendo con lo que tú mencionabas también, Enrique, oye, estamos en un escenario de muy bajo crecimiento, sí. De hecho, podemos ver que al menos las cifras que tenemos hasta el tercer trimestre, lo que reflejan es que el sector exportador es el que pues, realmente ha ayudado de alguna manera a que el PIB pueda terminar este año algo cercano a 0.5 y la expectativa para el 2026 es de una recuperación hacia 1.8. 1.8 es el promedio de lo que hemos crecido aproximadamente este siglo y está ligeramente por debajo del potencial. Pero lo interesante es que podríamos ver ya que ciertos factores del crecimiento empiecen a nivelarse, así como el consumo probablemente va a terminar el 2025 prácticamente en cero, el siguiente año podrá tener un repunte pensando en algunos factores. Uno de ellos es el mundial. Tenemos año de mundial donde no solamente el consumo de bienes y servicios, sino si nos vamos particularmente a la parte de turismo, creo que le pueden agregar entre 40 y 50 puntos base, eso le puede ayudar. Una inversión que este año podría terminar con una caída del 6%, pero un ligero rebote hacia 1 o 2% el siguiente año y las exportaciones ya normalizándose, ya no creciendo del orden del 6-7%, sino más bien pues ya creciendo algo entre 1 y 2%. Entonces, yo creo que así es como lo podríamos estar viendo, con una inflación que pudiera repuntar un poco, un Banco de México que está próximo a concluir su ciclo de relajamiento monetario. Nos queda una decisión el 18 de diciembre, donde probablemente recortará 25 puntos base más. Eso nos llevará a una tasa de referencia del 7% y creo que podría en algún punto en el 2026 ya quedarse en 6.5, que pudiera ser ya la tasa terminal de este ciclo de política monetaria. Y esto implicaría todo este cúmulo de factores que he platicado, pues un tipo de cambio que debe estar en un rango relativamente acotado. Vamos a pensar algo entre los 18 y 19 pesos por dólar, que es una variable que también es de interés para todos ustedes. Para concluir, lo que tú mencionabas, la pregunta sobre la parte fiscal, margen de maniobra mucho más limitada de las finanzas públicas. Se acaba de dar a conocer el paquete económico recientemente del 2026 y la aprobación en el Congreso. Y creo que pues, hay que estar atentos a este esfuerzo de consolidación fiscal y para ver pues, el impacto que pueda tener sobre la calificación crediticia, en donde México sigue siendo un grado de inversión y que pareciera que pudiera mantener ese grado de inversión en el 2026. Con esto, Enrique, si quieres, concluyo para seguir con la conversación. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Decía hace un rato Arturo que la inteligencia artificial no es buena para pronosticar, pero creo que a veces la inteligencia natural tampoco.
por la cantidad de errores que hacen algunos, y dirían algunos, la estupidez natural menos todavía. Para pronosticar no funciona. Y a veces algunos pronósticos oficiales parecieran hechos sobre esa base. Quisiera preguntarte, Gaby, a propósito del 2026. ¿Cómo ves tú algunas de las principales variables económicas? Ya nos decía Alejandro cuál es su visión respecto a algunas de ellas. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a estas variables y en general al entorno económico del próximo año? Bueno, creo que mucho del 2026 va a estar enmarcado de qué ha sucedido este año, ¿no? Sobre todo, pues que si estamos o no en recesión, pero yo creo que no, pero lo que es innegable es que estamos en un estancamiento económico, con un crecimiento que si bien nos va, a lo mejor este año podría ser 0.5, 0.7%, es decir, bajísimo, ¿no? Y con todo esto, pues al interior, como decía Alejandro, pues resulta que ha sido el sector exportador el que le ha dado impulso a la economía mexicana, o que en el tercer trimestre más bien frenó la caída del PIB, porque en el tercer trimestre vimos una contracción en el PIB en lugar de que siguiera creciendo. Y la inversión fija bruta se ha desplomado, el sector construcción va a la baja, sobre todo porque el gobierno ha tenido que hacer una consolidación fiscal y entonces pues ha reducido muchísimo el gasto en infraestructura. El consumo medio que sube y baja, y ahorita pues al último dato disponible muestra un incremento acumulado en el año de solamente 0.1%. Y con todo esto, para el siguiente año, pues va a seguir la incertidumbre por la revisión / renegociación del TEMEC, pero hay mundial. Y como comentaba Alejandro, pues hay un efecto optimismo, y no porque algunos de los partidos se vayan a llevar a cabo en México, que eso ayuda en la parte de turismo. Pero lo que ayuda es que de pronto como que nos olvidamos un poco de los problemas que atraviesa el país, y como que se puede generar un poco de optimismo, y este optimismo nos anima a comprar más, a hacerle arreglitos a la casa, a comprar una nueva tele y demás, porque nos reunimos generalmente los mexicanos para ver los partidos. Y entonces esto le puede dar un impulso al consumo, y el consumo es el componente más importante del PIB. Si a esto le agregamos a que México puede ganar participación de mercado de la que está dejando China, y las exportaciones van a seguir creciendo, pues entonces nos dará un mayor crecimiento económico. Tampoco es como para super festejar. Yo creo que el crecimiento va a estar alrededor del 1.1%, pero eso nos va a alejar un poco del fantasma de la recesión. Y además, por otro lado, también está la posibilidad de la consulta de revocación de mandato, que creo que va a marcar la agenda pública en la segunda mitad del 2026, sobre todo con mayor transferencia a ciertos grupos de la población, que eso también le puede dar un mayor impulso al consumo. Mira, nada más, no hubiera pensado que Raúl Jiménez pudiera incentivar la actividad económica, pero puede ser en efecto, ojalá que los resultados del Mundial no se vayan a parecer a los resultados de la etapa de preparación, porque un juego como el que tuvimos contra Paraguay se va a deprimir las ventas de todo. Quisiera pedirles, haciendo eco de lo que el doctor Lozano nos decía hace un rato respecto a la esperanza, respecto a las oportunidades para el futuro. ¿En dónde están? ¿Dónde podemos encontrarlas? Particularmente en el ámbito en el que estamos ahora, frente a muchas personas que están vinculadas a la distribución de automóviles y en general al negocio automotriz. En tu visión, Alejandro, ¿dónde encontrar las oportunidades de 2026? Porque cuando se ve el entorno macro, pues se ve a un 1,4, es un crecimiento muy bajo, pero ¿dónde las buscamos? Yo creo que las oportunidades están en las ventajas comparativas que tiene México respecto al mundo y a pues, estos cambios estructurales que ya hemos venido comentando en el comercio internacional, sobre todo pensando que pues, el mundo se está regionalizando y que dentro de esa polarización entre Estados Unidos y China, para mí la clave de México es que Estados Unidos nos vea como un factor que le ayude a ganar competitividad y que eso le permita, pues,
de alguna manera poder hacerle frente a estos cambios de traer de regreso la producción de ciertos bienes. Si lo pensamos desde la óptica del sector automotriz, pues claramente las oportunidades que existen, no solamente en términos de la electromovilidad, sino también en el uso de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial ahorita apenas estamos viendo como que en una primera fase, y por eso hago alusión a esas enormes cantidades de dinero que están invirtiendo tanto el sector público como privado en todo el mundo para la generación del ecosistema de la inteligencia artificial. El sector automotriz va a estar fuertemente influido por la inteligencia artificial. Eso va a generar otro tipo de necesidades por parte de los consumidores, otro tipo de necesidades y otro tipo de componentes que tienen que tener los automóviles. Y eso, ahí creo que hay un área de oportunidad muy buena para México en la producción de ciertos bienes. No estoy diciendo que nosotros nos vamos a poner a producir microprocesadores de alto nivel, etcétera, pero sí podemos por lo menos integrarnos en la cadena de valor. Hay que pensar en lo que está pasando con los data centers, lo que está pasando con toda esta generación de infraestructura en el mundo para atender lo que se viene con la innovación tecnológica. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad muy buena para México. Hay que atender los retos que existen, sobre todo en la parte de infraestructura, pero yo creo que estar cerca de Estados Unidos, tener una diferencia en costos muy importante, tener una demografía mucho más benigna. O sea, hay muchos factores que creo que pueden ayudar a que México, como lo veíamos en esas gráficas, pueda seguir ganando un rol muy importante en las exportaciones que mandamos hacia Estados Unidos. Y pensemos que si bien este año las exportaciones del sector automotriz han estado bajando, hay que tratar de identificar de mediano plazo cuáles son las oportunidades que hay para México. Es en la parte de producción y de exportaciones. Pero ya en la parte del mercado doméstico, definitivamente los cambios estructurales que trae la inteligencia artificial y los cambios en los patrones de consumo para las personas en México creo que van a ser fundamentales. Entonces, ahí yo lo veo como un área de oportunidad muy buena. ¿Puedo agregar algo ahí? Y sobre todo para la industria automotriz, que no somos fácilmente sustituibles, ¿no? De acuerdo al Atlas que hace la Universidad de Harvard, dice, México compite directamente en industria automotriz, ustedes saben, con Japón y Alemania, pero son países que tienen costos mucho más altos, no nada más de producción, sino costos logísticos y tiempos de entrega también, pues mucho más extensos. ¿Eso qué significa? Que Trump ha dicho mucho que quiere regresar las fábricas a Estados Unidos, pero pues no es como que empiece una fábrica de cero y la voy a tener al día siguiente ya lista. Se tarda alrededor de 3 años, lo cual nos lleva ya al final de su mandato. Mientras que si de plano estuviera muy enojado con México y nos quisiera sustituir, pues entonces tendría que echar mano de estos países, Japón y Alemania, pero le sale mucho más caro, o voltear a otros países latinoamericanos que muy probablemente no tienen todavía la capacidad instalada o el nivel para hacer de lo que se hace en México. Entonces, una de las oportunidades de crecimiento es precisamente esa estrecha vinculación que hay en las cadenas de suministro y lo desarrollado que está ahorita México, y como comentaba también Alejandro, pues que estamos al lado, compartimos frontera y entonces, pues sí o sí el comercio con Estados Unidos va a seguir a pesar de aranceles y a pesar de lo que diga Trump, que también creo que eventualmente esos aranceles tendrán que ir disminuyendo. Sin lugar a dudas, en el ámbito de la relación internacional hay oportunidades. El que podamos quitar la incertidumbre derivada de la renegociación / revisión, lo que sea, y de los aranceles. Pero internamente, Gaby, oportunidades para el mercado interno, que es, me parece que uno de los que preocupan centralmente a los distribuidores automotrices. Bueno, pues en México, en el mercado interno, las ventas del sector automotriz han estado afectadas por el deterioro en el mercado laboral, por la alta tasa de interés y un poco también afectado por las expectativas. Yo creo que todos aquí somos consumidores y lo hemos vivido más de una vez en casa de no gastes o vamos a esperarnos para ver qué es lo que va a pasar más adelante.
Entonces, con esto de que pues es muy posible que el Banco de México vuelva a recortar la tasa de interés, porque esa es otra también, luego es como que va a seguir recortando, entonces espérate a que la tasa siga bajando más, ¿no? Yo creo que coincido con Alejandro que dice, bueno, va a recortar el Banco de México una vez más, muy probablemente en diciembre, y luego va a hacer una pausa en el ciclo de recortes en la tasa de interés. Entonces, esto va a animar a que más gente quiera comprar un carro en México. Y además también, pues si hay un efecto de optimismo y si el crecimiento económico va a ser un poco mayor el siguiente año, esto puede animar un poco a la demanda interna. Y también este efecto optimismo seguramente lo vamos a estar viendo en las expectativas y esto va a bajar la cautela entre todos los consumidores y entonces ahí podríamos ver un avance, incremento también en las transferencias. Y por último, creo que también va a seguir la consolidación fiscal, pero pues ya no hay mucho de donde el gobierno recorte en infraestructura y el siguiente año va a tener que gastar más ahí y eso tiene un efecto multiplicador sobre la economía que podría también derivar de una larga cadena en una mayor venta de automóviles en nuestro país. No sé si me permitas nada más Adelante. agregar una cosa, y no es anuncio de Banorte, pero hay datos muy buenos, y Guillermo inclusive lo mencionó en un podcast que tuvimos. 3/4 partes de las ventas de automóviles están financiadas. Entonces, hay una enorme oportunidad con temas de penetración bancaria y de bancarización en nuestro país que se ha venido dando. Si eso lo combinamos con el cambio generacional, que claramente se está dando, tenemos una pirámide demográfica todavía bastante benigna. Si la comparamos con Estados Unidos o con la OECD, por lo menos tenemos 2 puntos porcentuales adicionales en la población que va de 15 a 64 años. Entonces yo creo que hay oportunidades muy buenas también de cara a la capacidad de consumo que pueden tener los mexicanos. Entonces, si vemos esos datos de que 3/4 partes están financiadas y vemos un proceso en donde todavía hay una enorme oportunidad para que México siga apostando por la penetración bancaria, ahí creo que también va a haber una muy buena oportunidad para el sector doméstico de automotriz. ¿Coincides, Gaby? Sí, por supuesto. Sobre todo porque sí, o sea, hay una penetración bancaria muy baja y como que hay programas que van hacia la mayor digitalización, ¿no? Y una mayor bancarización. Entonces, eso también va a ayudar, por supuesto. Sin lugar a dudas. Pues no nos queda sino darles un último mensaje. Antes de que termine este foro, salgan directamente a comprar el próximo auto. Hay muchas agencias distribuidoras aquí o cuando regresen a sus lugares de origen. Concreto el patrocinador. Pues realmente nos decía José Antonio en su presentación, a veces somos muy impacientes y un año malo nos hace en ocasiones creer que todo lo que viene será así. Y hay que recordar, hemos tenido siempre comienzos de sexenio muy complicados. Y luego, aún los peores, como 1995, se han revertido y compuesto. Así que, aunque hay un montón de desafíos y de retos para el 2026 y los años que siguen, también hay oportunidades. Hay que mantener la esperanza y la expectativa positiva, que es algo fundamental para los empresarios. Muchas gracias por su atención y sigamos con este evento. Gracias. Ya tomaste la decisión. Estás listo para cumplir esta meta. Lo has imaginado tantas veces que ya sabes cómo quieres que se vea y también cómo quieres verte. Llegó el momento de cerrar el trato. Estás listo para comenzar la aventura. Por fin tienes tu auto para ir a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. El auto que siempre soñaste es ahora un espacio hecho para ti. Hecho para acompañarte desde que empiece el día, llevándote a ti y a los que más quieres, seguros, sanos y salvos a sus destinos. Hecho para vivir grandes aventuras y conocer nuevos lugares, al ritmo de tus canciones favoritas y de las de ellos también. Hecho para ver a tu mascota disfrutar del viaje y de más momentos juntos. En Banorte queremos acompañarte a dar este gran paso, porque sabemos que tener un auto propio es invertir en tu patrimonio y pensar en tu futuro. Solicita ya un crédito automotriz con tu ejecutivo y déjanos acompañarte a cumplir esta meta. Banorte, el Banco Fuerte de México.
Damos continuidad con nuestro programa y agradecemos a los patrocinadores. Hemos visto ahora el video de patrocinio de Grupo Financiero Banorte. Agradecemos también a Artlux, Carfax, Garanti Plus, Reser, Sionet y Kiter. Nuestra siguiente mesa redonda tiene como título Política, Sociedad, ¿hacia dónde vamos? Y para ello contaremos con la participación de destacados periodistas que han tenido pues una trayectoria muy relevante en el periodismo mexicano. Nos acompañan Salvador Camarena, Carlos Pusch, María Scherer Ibarra, y este panel estará moderado por el ingeniero Guillermo Rosales Zárate, nuestro presidente ejecutivo en AMDA. Muchas gracias. Un gusto recibirlos en este foro automotor AMDA 2025 y ya comentaba antes de subir a este escenario, Salvador, si la mesa económica nos había dejado resuelto el país. Yo creo que nos corresponde a todos contribuir con nuestra acción diaria para encontrar el rumbo que nos merecemos. Y bueno, vamos a analizar el entorno político, social, en el cual nos encontramos en México y también considerando en seguimiento con las ideas que se han manifestado en este foro, reconociendo que si bien nos encontramos con una alta incertidumbre, tenemos retos muy importantes en materia económica, política, pero también tenemos muchas oportunidades y esto me gustaría resaltarlo. Ya lo comentaba Alejandro Padilla, México sigue teniendo una estructura demográfica que nos permite tener esperanza y seguir teniendo esperanza de que hay muchos jóvenes que están esperando la oportunidad para desarrollar su talento. En muchas ocasiones no alcanzamos a dimensionar el país que tenemos muy trillado, 12ª economía del mundo, 13ª, 130 millones de población que lo he referido, sigue teniendo un bono demográfico que nos da una ventaja competitiva respecto a economías maduras, cadenas productivas desarrolladas e integradas a la mayor economía y al mayor mercado, pero dentro de lo que falta por hacer, sin duda alguna que las interrelaciones políticas y el propio rumbo y la forma en el que la sociedad participa ha limitado, en mi opinión, mucho del potencial que tenemos en México. Y por eso, María, quisiera iniciar esta conversación para pedirte tu punto de vista respecto a cuáles son los principales factores políticos y sociales que están impactando la agenda pública y, por supuesto, dentro de el contexto en el que nos estamos desenvolviendo también en las relaciones internacionales. No, ¿me escuchan? Sí. Claro que sí, Memo, con mucho gusto. Muchísimo gusto de verlos. A varios de ustedes los encontré hace unos meses en distintos lugares. Y bueno, para entrar en materia, pues espero no aburrirlos porque algunos de estos asuntos de los que hablamos hace algunos meses, pues son una especie de continuo, ¿no? Son problemas que no se han resuelto, algunos porque no pueden resolverse de manera inmediata y más bien siguen ocurriendo y tenemos que abordarlos todavía en tiempo presente y creo que así va a ser durante un periodo todavía largo. Me remitiría primero a lo que sucedió hace un año, cuando Claudia Sheinbaum gana la presidencia de la República y gana como ganó, ¿no? Y haya sido como haya sido, ¿no? No de la mejor manera, pero se configura esta supermayoría en las dos cámaras, en el Congreso de la Unión.
Y esto da pie, pues, no solo a un debate, creo, importante sobre la concentración del poder y sobre lo que va a ocurrir con los contrapesos, sino que empieza a seguir configurando una manera de gobernar. Presidentes anteriores, ¿no? Por mencionar algunos, Calderón, Peña, se quejaban de que no tener estas mayorías en el Congreso les impedían conseguir cosas y les impedían resolver problemas. Y este gobierno, que por el contrario tiene esta supermayoría, de todas maneras no resuelve, no está utilizando este poder que ha concentrado para mejorar la vida de muchos millones de mexicanos, a pesar, ¿no? Supongo que abundaremos más adelante sobre ese tema, de que López Obrador sacó a 13 millones de la pobreza. Incluso en esos términos, Claudia Sheinbaum no va a poder hacer lo mismo, ¿no? Hay ciertos logros que no podemos minimizar, pero que no pueden sostenerse a través del tiempo, y eso en sí mismo creo que constituye para el gobierno otro problema. Destacaría también otro de los continuos, la incertidumbre internacional que ha provocado el triunfo de Trump y su estilo de gobernar y las decisiones que ha tomado. Eso tampoco va a resolverse. No me voy a extender demasiado en este tema porque supongo que en la última hora hablaron un montón de eso, pero bueno, abona a este clima de dificultades que enfrenta el gobierno. Y el tercero son los problemas sociales propiamente, ¿no? Aunque, insisto, López Obrador sacó a 13 millones de personas de la pobreza, siguen siendo pobres porque no tienen acceso efectivo a derechos básicos como el derecho a la salud, ¿no? Sabemos en qué estado se quedó nuestro sistema de salud. Problemas como el que venimos arrastrando desde el sexenio pasado, como el de las medicinas, siguen siendo problemas gigantescos. Tenemos un problema de vivienda y tenemos una economía que nomás no despega, ¿no? Que está estancada. El problema de la inseguridad, ¿no? Tenemos, bueno, la marcha de ayer, ¿no? Como recordatorio de que nuestras carreteras son absolutamente intransitables, y que el crimen organizado, que durante muchos años hizo su negocio y su dinero del narco, pues ha expandido. Y ahora no solo obtiene ganancias fruto del narcotráfico, sino de delitos mucho más lacerantes para la población, como son el cobro de piso, la extorsión o la desaparición. Y bueno, pues este es un panorama muy general, complicadísimo, y como les decía, al principio, lo que uno supondría sería, si acaso, ¿no? La ventaja de la concentración del poder es que eso permitiría resolver de manera más eficiente o más rápido los problemas, y no ha sido así. Creo que se me pasó la reforma judicial, pero bueno, tenemos mucho tiempo para platicar. Muchas gracias, María. Carlos, tú has cubierto a través de tu trayectoria periodística un tramo fundamental de la vida pública de nuestro país. Creo que más o menos, claro, yo mayor que ustedes, pero somos de la misma generación que empezamos a marchar en los 80s y que nos tocó ser parte del cambio de un sistema político del partido hegemónico a una democracia incipiente que a la luz vista pues no logró cumplir las expectativas ni nuestras, pero mucho menos de los jóvenes que hoy constituyen la mayor parte de la población, los millennials y la generación Z. Y en este contexto, ¿cómo aprecias este rumbo que hemos tomado, donde evidentemente tenemos una mayor concentración del poder, al que ya aludía
María, y que tenemos una menor democracia en términos del concepto liberal que, con el que hemos debilitado las instituciones. ¿Cómo estás viendo este momento? Gracias. Ya estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, qué bueno que haces esa pregunta porque eh, quería, quería yo arrancar con eso. Quería arrancar que yo creo que el problema del país hoy es mucho más estructural de lo que a veces queremos discutir. Que es mucho más grande de lo que cualquiera puede resolver. Y voy exactamente a acabar esta primera intervención diciendo que ese es el problema de quien dice que lo quiere resolver. Somos un país hoy, por desgracia, construido desde hace muchísimos años desde el centro, despreciando, olvidando, no queriéndonos meter con el resto del país. Tenemos una estructura federal y estatal que nos dimos cuenta hace muchos años que no funcionaba y que nadie quiso meterse a arreglarla. Lo más fácil para algunos era castigar políticamente a algún gobernador, meter a la cárcel a otro, sancionar a algún presidente municipal, pero no a cambiar una estructura que era lo que impedía que se resolvieran los problemas. Hace mucho tiempo que ese es un problema fundamental de México, en donde desde aquí, desde nuestra chilanguez, la mía, no la de ustedes, porque sé que ustedes vienen de todas partes del país, decíamos, no, que lo arreglen por acá. Ya sí quisieron muchos presidentes, hasta que se dieron cuenta que lo tenían que arreglar allá. Es curioso cuando uno viaja por el país, cuando uno dice, no, es que la democracia y el poder judicial y la gente en los estados se voltea y dice, eso hace mucho que pasó aquí. No pasó antier, no pasó ayer. Hace mucho, ¿no? Que aquí ni la democracia, los jueces estatales, todo el mundo sabía qué iban a hacer mañana, pasado. Las policías municipales no existen. Las policías estatales, salvo algunas en donde surgieron crisis seriosísimas, como en Chihuahua, como en Coahuila, en donde la iniciativa privada, en Monterrey, sin duda, en Nuevo León, donde la iniciativa privada, en otro acto, una vez más, a veces somos un país único en el mundo, pagaba a las policías o hacía los reclutamientos para policías, pero salvo esos 3 estados, y curiosamente Morelia, Michoacán, hace como 6, 7 años, el resto de nuestras policías, de nuestros jueces, de la vida cotidiana de todos, básicamente fue abandonada. No es gratuito que estén ahí algunos de nuestros grandes, enormes corruptos de la historia. No es gratuito que sean gobernadores a los que, ahora sí que desde Carlos Salinas de Gortari, pero después Enrique Peña Nieto, Salvador siempre tiene mejor memoria que yo. ¿Cuántos metió a la cárcel? ¿Cuántos corrió Peña? Algunos, ¿no? Que Peña Nieto no metiera a la cárcel, pero los sustitutos tampoco mejoran. Yo creo que es un problema estructural grave que este país tiene que voltear a ver ya. Y aquí, ya estuvo aquí el gran Enrique Quintana y no lo voy a decir, tiene que ver con impuestos, tiene que ver, por Dios, ¿no? Con tantas cosas, pero también tiene que ver con gobernabilidad, la manera en que la mayoría de los estados de este país alcanzan gobernabilidad. Algunos cerca de la frontera, con la Pax Narca, algunos simplemente con cacicazgos y tal. Y esto me lleva que creo que el gravísimo problema que estamos viviendo en estos tiempos es que algo ya pasaba así en el sexenio anterior, pero como nunca está pasando hoy. Que la señora presidenta cree que todo lo puede arreglar desde Palacio Nacional. Y cada vez que pasa algo, cada vez que sucede algo, porque yo estoy convencido que entiende
que en esos estados no hay manera, no hay gobernadores reales con los que hablar, ni presidentes municipales, ni policías, ni tal, que ella desde aquí, con sus 2 o 3 de confianza, exageré, con su 1 o 2 de confianza, lo puede arreglar desde aquí. Y es en ese sentido que soy pesimista, porque lo que tengo claro, porque los que hemos estado en esto hace algún tiempo, nos damos cuenta que nuestro esquema de federación y estados está desgastado, no funciona hace un rato. Y también sabemos que no se va a arreglar desde Palacio Nacional. Hasta ahí la primera. Gracias, Carlos. Tocas un punto que nos lleva en la elipse, federalismo contra centralismo, y eso fue lo que desangró en la primera década, en las primeras décadas del México independiente, y no lo hemos logrado resolver. Y bueno, dentro de este contexto, Salvador, buena parte de tu experiencia profesional, además de ser un estudioso del periodismo, has hecho periodismo de investigación y cuando tenemos un entorno que desde la autoridad tiende a la opacidad, a tener una negativa a abrir la vida pública, desde el lado de la sociedad pareciera que los incentivos negativos se van alineando, valga la redundancia, para alinearse a las decisiones que buscan este centralismo, este autoritarismo, esta verticalidad. Se cuestiona a la prensa, pero yo recuerdo, por ejemplo, los trabajos que coordinaste, que hicieron públicos actos de corrupción de administraciones anteriores, y sigue habiendo un cuestionamiento al rol de los medios de comunicación, a el papel de los organismos de la sociedad civil. ¿Cómo analizas este contexto y cómo visualizas que puedan tener estas dos grandes ejes, sociedad civil, medios de comunicación, una mayor incidencia en transitar a mejor rumbo? Gracias, Guillermo. Un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Déjenme empezar por una cosa a partir de lo que dijeron María y Carlos. Levanten la mano, por favor, quienes están preocupados por la situación socioeconómica del país. Bueno, no, mejor levanten la mano los que no están preocupados. Va a ser más fácil. Muy bien. Ahora, levanten la mano quienes se saben el nombre de su diputado federal. Ah, ya. ¿Tú te sabes el nombre de tu diputado? Yo no me lo sé, pero bueno, María sí se lo sabe. Levanten la mano quienes participan en su iglesia, cualquier denominación de la iglesia, en más allá que los servicios rituales convencionales, es decir, que tienen una actividad extra a lo convencional. Levanten la mano los que participan en un club más allá de ir a jugar tenis, golf, o desayunar ahí, y que tienen otra actividad de club de leones, una cosa así. Muy bien. Y finalmente, levanten la mano los que tienen más de una suscripción a un periódico nacional o extranjero. Muchas gracias a todos. ¿Cuántos somos, Guillermo? De 400 personas. Somos más de 400 representantes, no somos más de 400 personas, somos más de 400 personas. Detrás de cada uno de ustedes está su familia, por supuesto, pero está un entorno, está una realidad. Y por eso creo que es bien importante la convocatoria que nos hace Guillermo, y agradecido de nueva cuenta, porque además de hacer publicidad para Bote Pronto, nuestro podcast de los martes en Así Como Suena, y nuestro nuevo producto Drama Mex, para que vean que lo que estamos viendo hoy tampoco es tan nuevo, porque los escándalos que ahí ponemos ya tienen varios años, pero búsquenos ahí donde ustedes escuchan su podcast. Lo que María nos plantea es un panorama bien sencillito, ¿no? Bien complicado. Y luego lo que Push también nos dice es, bueno, se supone que desde Palacio Nacional tienen todas las herramientas y las palancas para solucionarlo. Y la presidenta es una persona muy consciente, muy trabajadora, muy metódica, muy empeñada en solucionarlo, pero algo no está funcionando porque todos ustedes están preocupados. Y todos ustedes vienen de distintos puntos del país, entonces evidentemente, a pesar de los honestos esfuerzos de la presidenta de la República, de las mayorías legislativas que tiene, de las mayorías de los gobernadores que tiene, no está jalando.
Entonces el problema quiere decir que es más complejo, es una obviedad, pero también que es necesario enfocar cómo podríamos cambiarlo. Y entonces empiezan, como bien decía Guillermo, a echarle la culpa a la prensa. ¿Cuánto gana Loret? A ver, díganme, ¿cuánto gana Loret? Empiezan a traer una distracción. El día de ayer, la secretaria de Gobernación dijo que las señoras y los señores que estaban protestando en las carreteras del país y en 2 tomas de aduanas lo hacían porque tenían expedientes y motivaciones políticas. Por un lado sacó el mazo y les dijo, los puedo meter en la cárcel, y por otro lado les dijo, no se hagan, ustedes participan en política. Si lo que queremos es que participe la gente en política. Porque lo primero que yo quiero decirles es, sí se tienen que saber el nombre de su diputado, porque se supone que es su representante. Pero si no se sabe ni el nombre de su diputado, y si no participan en su iglesia, y si no participan en su club, más allá de bañarse y jugar tenis, entonces algo está fallando con el modelo que ya decía Carlos, desde los años 80 para acá empezó a democratizar el país, del interior de la República hacia el centro. También hubo algunos movimientos después del terremoto aquí particularmente, pero la democratización vino de las regiones y no al revés. Si hoy tenemos esa conciencia de que ya el modelo de transición nos enseñó que se podían construir instituciones, a partir de ahí, ¿por qué hoy estamos preguntándonos qué hacer si ya sabíamos qué hacer? Y lo que hay que hacer es involucrarse. Y una de las maneras de involucrarse es leyendo la prensa. Y ahí viene un problema, porque todas las mañanas desde 2018 en el Palacio Nacional nos dicen que la prensa miente, que es corrupta, que es no sé cuántas cosas. Muy bien. La prensa no es perfecta, la prensa tiene sus defectos y ha tenido también sus intereses y parte de la responsabilidad. Pero cuando hoy la presidenta de la República dice que no es cierto que Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, ayer dijo que tenía expedientes y que tenían motivaciones políticas los que se manifestaron, entonces uno dice, ¿la presidenta está mal informada? No. Se está creando un modelo de quitarle el valor a la verdad para que todos entremos en confusión y no sepamos entonces cuál es la realidad. Eso es un ejercicio denodado, metódico, específico que este gobierno tiene desde el 2018, este movimiento, para que entonces la verdad no sea un valor en que nos reúna y mediante el cual nos podamos poner de acuerdo. Nunca había sido más sencillo obtener información. Hoy en su celular ustedes pueden, vía piratería, les llega el Reforma, el Milenio, el Financiero. Por eso también está en crisis la prensa, porque todos consumimos la piratería que deberíamos estar pagando en suscripciones. Porque necesitamos que haya mediadores de lo que ocurre frente a lo que luego dicen unos entes públicos y privados, porque hoy manipular información más sencillo que nunca, con las redes sociales, con los chats en WhatsApp, es más sencillo que nunca caer en engaños, caer en estafas, y por supuesto con la inteligencia artificial eso solamente se va a incrementar. El deber ciudadano hoy por hoy empieza por obtener buena información y a algunos les va a sorprender lo que les voy a decir. Suscríbanse a la jornada. Hoy la jornada le dedica 9 páginas a las protestas de ayer. La jornada es muy afín a Rosa Isela Rodríguez. Hoy le dedica el editorial principal y el editorial más importante. Como diría el clásico, dice la Rayuela, sin agricultores y sin campesinos no hay país. Si el periódico más cercano al movimiento le está diciendo al movimiento, aguas, tenemos un problema en las carreteras, tenemos un problema en la seguridad, tenemos un problema en el campo, quizá el problema está en otro lado. Entonces, todos tenemos que involucrarnos, pero es bien importante que hagamos ese esfuerzo. Suscríbanse al periódico que ustedes quieran, ya lo otro era broma. Yo me suscribí a la jornada pues para ver cómo piensa mucha gente del régimen y es útil. Y la mejor columna del día seguramente está aquí. Yo me autocontengo, vean, yo soy así, así somos los Virgo. Termino. Aquí hay una columna de Luis Hernández Navarro sobre los problemas del campo, resume la problemática en todos los ámbitos de lo que pasó ayer. Finalmente, es muy importante. Hay que hacer un ejercicio de higiene informativa cotidiana, pero es una chamba extra. Es una chamba nueva y apoyen el medio que a ustedes más les guste, el que quieran. Aquí hay gente de Proceso, gente de Milenio, Animal Político, El Financiero, pero infórmense con gente que ustedes confíen y compren una suscripción o 2, una para su empresa y una para su familia. Gracias, Salvador. Sobre este primer diagnóstico y que queda claro que enfrentamos una problemática grave,
Cuando revisamos la encuesta del Banco de México a los especialistas de economía del sector privado y más amplia a empresarios, se tiene un dato verdaderamente preocupante. Solamente 4% dice que este es un buen momento para invertir, por supuesto, en nuestro país. Y cuando se pregunta cuáles son los principales factores limitativos que enfrentamos para el desarrollo de la economía, pues la respuesta es inseguridad y gobernanza, ¿no? Entonces, dentro de este escenario, Carlos, ¿cuál es tu apreciación de hacia dónde tiene que transcurrir el rumbo del país para tener una mejor gobernanza? Con todo lo que nos han dicho en la primera participación. Tienes 3 minutos. 4. ¿Por qué son así? A ver, preguntas por gobernanza. Y lo de ayer es un ejemplo clásico que debo decir, en otros tiempos no hubiera sucedido, y que es esta obsesión por el centralismo. Ayer se afectaron, se desquiciaron algunas carreteras, ¿no? Aduanas, puertos, en un par de decenas de estados de la República. La verdad es que, como nos dejó claro la secretaria de Gobernación, no tenían mucha idea de qué tamaño iba a estar la cosa. Ellos, según ellos, llevan, ya perdí la cuenta, algo así como 200 mesas, ¿no? Incluida la mesa que más aplaude, según sé. Pero yo pregunto, porque eso sí pasaba en otro tiempo, ¿dónde están los gobernadores de esos estados que detectaron que había un problema con los agricultores serio por los cambios que hizo López Obrador en la ley, por los problemas que están teniendo tal? ¿Cuándo le tocaron la puerta para plantearle un problema, no para venir a celebrarla y invitarnos a todos el 6 de diciembre, que seguramente estaremos todos en el Zócalo en la gran fiesta? ¿Cuándo se dedicaron esos gobernadores a hablar con ellos y decir, espérenme, yo voy a ser su interlocutor con la presidencia, como en cualquier estado federado debería de suceder? No les abren la puerta más que para ir a celebrarla y luego para pedirles que firmen comunicados muy lindos de cómo ella todo lo hace bien. Hubo otros tiempos en este país donde si no te hacías responsable, donde sí te hablaban desde aquí si eras del mismo partido y etcétera, y te decían, perdón, ¿cómo que cerraron ayer no sé qué cosas en Chihuahua? No sé, cómo que tienes una manifestación en no sé qué parte en Ciudad Madero, o por qué te ha hecho un desastre San Cristóbal de las Casas, pues. No, hoy no. Hoy son intocables, entre otras cosas, porque hay este pensamiento de que una mancha sobre uno de ellos mancha a el movimiento. Y entonces ellos, tranquilos en sus estados, dicen que se lo coma la presidenta, ¿no? Y se lo coma el secretario de Agricultura y la presidenta y luego la secretaria de Gobernación. ¿Y dónde está lo otro? Porque hablaba yo de nuestro problema estructural, ¿no? De cómo desde hace 10, 12 años simplemente dijeron, no, ustedes vayan, hagan un chorro de lana, sean un poco corruptos, nada más que no los cachen y no los voy a castigar de todas maneras. Y todo lo voy a arreglar yo desde aquí. Eso que llamamos gobernanza, porque va a haber más eventos como los de ayer. A ver, pongo otro ejemplo antes de que se acaben mis 4 minutos. Ayer la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que ha hecho líos toda la vida, ya anunció que va a ir a seguir a la presidenta a donde vaya. Que a donde vaya los fines de semana, ahí va a haber alguien de la coordinadora haciéndola de tos. Mis años haciendo esto me hacen recordar a más de un gobernador de Oaxaca o de Chiapas contándome los gritos que recibía, eso sí, gritos privados desde Palacio Nacional por no arreglar ese problema. Hoy
El problema de la gente, ya olvídense que llegara al gobernador, no toca ni a Mario Delgado, va a tocar a la presidenta cada fin de semana. Eso, esas imágenes, esos videos, esas cosas, solo dan esta imagen de que tenemos un grave problema de gobernanza. Porque ella se los roba. Ella los agarra y yo creo, pero esto es una suposición, al final no tiene demasiada confianza en muchos de los que están hoy gobernando en esos estados y ni siquiera creo de su gabinete. ¿Va? Gracias, Carlos. María, sobre este mismo tema, el enfoque y el rumbo que se debe de tener para mejorar la gobernabilidad del país. Bueno, abonando a lo que dice Carlos, ¿cómo puede México gobernar mejor? Y creo que algo que tenemos todos muy claro, y por eso también voy a sumar a su pesimismo, es pues, cumpliendo y haciendo que la ley se cumpla. Y ese es otro de las deudas que tenemos muy anteriores a este gobierno y al anterior e incluso al anterior. Pero no solo eso, ¿no? Ahora el gobierno de López Obrador, de la mano con el gobierno ahora de Claudia Sheinbaum, nos metió en este embrollo que es la reforma judicial. Porque una de las cosas que necesitamos para que la ley se cumpla y se haga cumplir son jueces libres, ¿no? Que tomen las decisiones en función de su propio criterio y nada más. Y eso es, en suma, ¿no? Lo que llamamos la independencia judicial. Es cierto, ¿no? Que nunca hemos tenido una independencia judicial cabal y absoluta, nunca gozamos de eso. Pero sí estamos unos cuantos pasos a raíz de esta reforma, estamos unos cuantos pasos más atrás. El último de los ejemplos es lo que está sucediendo con la ministra Batres, ¿no? Y el caso de FEMSA. O sea, más bien lo que estamos viendo es que nos están dando la certeza contraria a la que necesitamos, la certeza de que la justicia se va a politizar cada vez más. Y yo creo que el regreso de eso es mucho más difícil. Además de hacer cumplir la ley para gobernar mejor, yo diría que el gobierno tiene que escuchar a todos, tiene que escuchar a los suyos, por supuesto, a los que comulgan con sus postulados, pero también a las minorías, a los disidentes, a los que piensan radicalmente diferente. No hay manera de gobernar mejor sin prestar oído a las demandas legítimas que tienen unos y otros. Y bueno, como decía Carlos, lo de ayer es solamente la última muestra de que el gobierno no quiere escuchar. Otra muy dolorosa y también muy reciente, el asesinato del alcalde de Uruapan, de Carlos Manso, que sabemos pidió en repetidas ocasiones ayuda a la presidenta. Y la presidenta no quiso escucharlo y el desenlace lo conocemos todos. Entonces, sin leyes, buenas leyes que se cumplan y que se hagan cumplir, y sin oído para todos, por eso digo que soy tan pesimista como Carlos, ¿no? No hay manera de gobernar, ni siquiera un poco mejor. Gracias, María. Salvador, mencionabas en tu participación anterior algo que me parece muy relevante en términos de la importancia de la participación política, la participación de cada uno de nosotros en diferentes instancias, pero también la participación de los políticos, ¿no? A través de los partidos y las organizaciones y asociaciones políticas. Hay una predominancia, una debilidad del sistema político electoral en México. ¿Cómo vislumbras este contexto
versus la necesidad que tenemos de una mayor participación, que es lo que nos está comentando Carlos y María, de tener un involucramiento y en donde todos seamos escuchados, tomados en cuenta. Finalmente, el partido que tiene la responsabilidad de gobernar lo ha obtenido a través del voto. Es posible, y dentro de, espero que no sigas en la ruta pesimista, aspirar a un cambio, decir, bueno, nosotros como ciudadanos tenemos el poder de decidir, estos me fallaron, voto por otro. ¿Cómo estás viendo? ¿Seguimos teniendo esa posibilidad en el 27? ¿Cómo estará la mesa que el optimista soy yo? O sea, en fin. Por supuesto que creo que es posible. Ahora que estamos hablando de escándalos del pasado, de series, quienes hayan visto el producto de Denise Merker sobre el PRI, es interesantísimo. Y uno vuelve a ver al presidente Salinas, presidente poderoso como pocos que hemos tenido, pues el presidente tuvo unas crisis demenciales, pero también tuvo algunas cosas que surgieron de la crisis. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos viene de ahí, de un momento de violencia, inseguridad y crisis de legitimidad que llevó al sistema a ceder. Ojo, no estoy diciendo que el presidente hizo algo que quería hacer, estoy diciendo que la presión social le obligó a fundar una institución como la CNDH, que por cierto hoy es absolutamente inexistente. Y si ahí viene, Guillermo, el modelo que vimos como sociedad mexicana, que aprendimos a frentazos, pues habría que retomar el camino y decir cómo se logró que el sistema se fuera abriendo, primero el sistema priista y luego otros que resistían, porque también los panistas tuvieron sus propias dimensiones de tratar de hacer cosas sin la participación ciudadana. El viejo PRI tenía este dicho de lo que resiste apoya. Yo sé que es muy difícil decirles, éntrenle a la participación ciudadana, porque ustedes dicen, ay, el SAT, ay, las nuevas requerimientos, invitaciones, y ni siquiera ya llegan auditorías, ya nomás con el correo, con ese tienes para que empiece todo. Pues sí, pero así fue siempre. Tampoco este gobierno es tan original en una serie de mecanismos, porque el gobierno tiende al control, no necesariamente a la apertura. Entonces, en estos nuevos viejos tiempos, porque estamos retomando algunas de las dinámicas, creo que hay oportunidades. Hay un cambio en el CCE que se dará en cosa de 2 semanas. Llega un paisano mío, José Medina Mora, una persona que antes estuvo en la Coparmex y que tiene un talante más confrontativo. Ojo, yo le deseo a José Medina Mora que realmente lo dejen chambear, porque el que estaba ahorita, pues nomás lo traían con los mandados, nomás lo mandaban de un lado para otro y feliz iba de un lado para otro. Creo que el CCE, ya lo publiqué, tiene una crisis de legitimidad. Los empresarios medianos y chicos dicen que a todo dar las fotos que se toman en Palacio Nacional esos señorotes y algunas señorotas, porque les falta una equidad de género muchísimo. Pero ¿y los de abajo? ¿Y los que están en el territorio y están siendo extorsionados o que ya no pueden pagar el seguro porque las carreteras se vuelven incosteables en términos de que te van a robar la mercancía? Creo que ahí, si volvemos a revisar el modelo que nos llevó a la transición, era un modelo donde todos los frentes aportaban su propio esfuerzo y decían, pongámonos de acuerdo para tener seguridad y no contratándola en cotos, como bien decía Puch. No se trata de hacer, oye, pues los que pueden pagar seguros, ya nos acordamos con una compañía y ya vamos a poder tener ventaja competitiva. No, si nos metemos en cotos, como ocurre con los suburbios en muchas ciudades, las ciudades se empiezan a deprimir y luego ¿quién se sorprende de que el centro de la ciudad esté tomado por la delincuencia? Si todos se fueron afuera de la ciudad. Tenemos que hacer trabajo comunitario. Suena muy de Boy Scout o de Club de Leones o suena muy de, pues ¿qué creen? Es la única ruta que ya aprendimos. El modelo de transición nos dio el IFE, luego INE, el IFAI, luego INAI, la CNDH cuando funcionaba. Nos dio reguladores que hacían lo mismo, enojar a los grandotes de un lado que a los grandotes del otro, si estamos hablando de telecomunicaciones. No era perfecto. Yo no creo que Pepe Mit hubiera sido un buen presidente, creo que hubiera sido peor presidente que López Obrador, y eso sí me pueden decir en las redes sociales que lo dije. Pero una cosa es que haya ahorita un golpe en la mesa para decir pongamos a los primeros en la lista a los pobres, y otra cosa es que la tendencia que está tomando este grupo de concentración de poder y no querer escuchar a otros nos puede llevar a un peor escenario. Entonces,
El momento que estamos viviendo obliga a una cosa muy específica. No se vale decir los políticos y nosotros, los policías y los otros, porque preguntaste también por inseguridad. Ayer unos policías de San Luis Potosí estaban tirando, otra vez, ya ven, yo me limito solo. Unos policías de San Luis Potosí los agarraron tirando cadáveres en Zacatecas. Unos policías de la Ciudad de México mataron a un chavo el otro día aquí a pocas cuadras de donde estamos. Los policías de Carlos Manso no lo cuidaron y ahorita están siendo investigados. Tenemos un problema con los policías locales. Omar García Harfuch no va a ser la solución para todos nuestros problemas. Por eso, participación ciudadana, aunque suene trillado, Guillermo. Gracias, Salvador. María, tenemos que cerrar esta conversación. En 2 minutos, tu reflexión final. Bueno, creo que más o menos todo está cubierto. Yo diría que nuestro país vive una tensión cada vez más intensa, ¿no? Más fuerte para hablar de seguridad, entre las cifras que da, por ejemplo, el gobierno federal en materia de homicidios, que ya hasta las avaló el Economist, pero tragedias que nos van encontrando todos los días, ¿no? Y hablo no solo de muertes, sino también de desaparición. Mientras esto siga ocurriendo y mientras no se reforme, para retomar lo que decía Carlos sobre centralismo, mientras no se reforme de verdad y de manera profunda nuestro sistema político a nivel local, que no solo en lo local se gobierne mejor, sino que esas policías locales se fortalezcan y funcionen de verdad. Mientras este mínimo no ocurra, lo que va a suceder es que el gobierno, con sus planes federales, ¿no? O sus planes michoacanes y sus planes regionales, pues van a ser parches, van a ser como ha sucedido, ¿no? Simples parches que solo van a ir posponiendo la siguiente crisis, de la siguiente crisis y la siguiente crisis. Gracias, María. Salvador, para dar tu comentario de cierre, te quisiera hacer un cuestionamiento. Desde la óptica de un miembro de la generación X, ¿cómo ves la participación social, política de la generación Z? Ya. Yo aquí sí voy a citar al licenciado Luis Echeverría Álvarez. Yo no puedo hablar por los jóvenes, o sea, no. O sea, por eso te dije, desde la óptica de... Sería el primer error tratar de hablar por los jóvenes. El licenciado Echeverría decía que él no gobernaba ni a sus nietos. Pues yo no sé ni cómo andan la generación de mi hijo, entonces creo que hay y lo digo más allá de tratar de hacer algo con respecto a cómo abordamos un problema. Es decir, no sabemos cómo son las generaciones. El INEGI es una gran institución a la que no le prestamos la suficiente atención. Por ejemplo, que tienen encuestas y que están monitoreando una serie de factores socioeconómicos de nuestra población. Pero también Alejandro Moreno acaba de publicar un libro editado por Banamex, Alejandro Moreno, el bueno, el de las encuestas del Financiero. Y ahí viene un estudio de esta generación. Entonces yo creo que responder conlleva responsabilidad y lo que sí diría es, ni desde Palacio saben lo que quiere la generación Z. Bueno, no tampoco supieron lo que queríamos la generación X, para ser honestos. Pero es cierto que también esa es la responsabilidad nuestra. No pensar que las cosas van a ser como cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros aprendimos o cuando nosotros trabajamos. Aquí, ustedes lo saben, además de buenas prácticas en su negocio, el factor liderazgo cuenta. Y por eso yo sí estoy convencido que hay que cuidar a la presidenta, que hay que apoyar a la presidenta. Estoy convencido que la presidenta quiere que salgan bien las cosas. Y la crítica, cuando es fundamentada y cuando es sosegada, en el sentido de que no cae en la estridencia de las redes y simplemente va mostrando, a nadie le gusta. No le gustaba a Peña Nieto. Peña Nieto usó Pegasus, luego Andrés Manuel usó Pegasus. Espero que la presidenta no esté usando Pegasus. Espero, ¿verdad, presidenta? No sé. Omar, no. Bueno, Omar a lo mejor sí, pero bueno, quién sabe. Volviendo a lo serio, ustedes son líderes. Aparte de buenas prácticas, ustedes saben que en sus empresas, en sus comunidades, lo que ustedes hagan o dejen de hacer cuenta.
Y eso hay que hacerlo, como decía María, para que en lo local funcione. Si hay, hoy en la oposición hay la mitad de las capitales del país, términos redondos, están en manos de la oposición. Después del gran sexenio de López Obrador en cuanto a avasallamiento de instituciones, la oposición logró ganar, perdón, logró ganar, pues porque si no me voy 2 horas, o sea, María ya me conoce, entonces, pero bueno. Que lo pones La en oposición nuestra ganar, pendiente de él. logró ganar la mitad de las capitales de este país. La Cuauhtémoc la gobierna la oposición, la alcaldía donde estamos ahorita, a pesar de que aquí ganó Morena. En fin, hay mucho por hacer en términos de participación política. Hay mucho por hacer en términos de recuperar nuestras ciudades y nuestras localidades. Hay mucho por disputarle a los criminales la posibilidad de llevar también a nuestros nietos, también a muchas otras generaciones a la playa como cuando íbamos nosotros. No vivamos de la nostalgia, reclamemos el presente en ese sentido. Gracias, Salvador. Y me gustó mucho esta última frase que nos acabas de compartir. Carlos, para cerrar la conversación, tu reflexión final. Yo no soy de los que cree que vamos a vivir una crisis. Hay una gran palabra mexicana que creo que caracteriza los últimos años y por desgracia hoy todavía creo los próximos años, que se llama chafa. Solo vamos a ser un poco más chafas. Es una gran palabra mexicana. Va a ser un poco más chafa nuestra vida, nuestra economía, ¿no? Yo no veo una gran crisis llegando. Pero creo que eso también va a ir construyendo cosas que hoy no imaginamos. Y quienes, como ya me escribió Memo, puedo decir, quienes tenemos la edad que tenemos, y sí vivimos en un país que solo lo gobernaba el PRI. O sea, ni Pancho Barrio, que le robaron aquello, existía cuando empecé a hacer este oficio, ni Ernesto Rufo había ganado Baja California, ni... Y entonces yo creo que hoy no vemos, porque este país es muy, muy grande, qué está pasando en lo local. Y yo creo que porque está claro que el PAN se echó a perder el solito, el PRI, pues ya para qué hablamos del otro, Alejandro Moreno, el PRD, pues se lo robó Morena, pero cualquier cosa que suceda de derecha, de izquierda, en el centro, va a surgir de lo local, porque esa participación que reclama Salvador, ahí sí va a empezar a suceder a partir de la insatisfacción de esta chaficización. Y yo, así como no veo un riesgo de una gran crisis en los próximos 4 años, el mayor riesgo que yo veo, pero ese soy yo, es la inmensa popularidad de un hombre que nos presume que ha arrestado a 37,000 personas en un año y no sabemos dónde están, no corresponden a carpetas abiertas y que los últimos 25 años de inseguridad, cada vez que nos dan ese número, la sociedad celebra. Esa, hoy, es mi mayor preocupación. De cómo nos han hecho celebrar no la justicia, sino lo otro que está pasando. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, María, Salvador, Carlos. Les pido a todos ustedes, les brindemos un caluroso aplauso.